Hola, buenos días a todos y a todas, a todes. Esto es el primer ciclo de Seguridad Social para un Mundo en Transformación que estamos realizando desde el estudio jurídico Gallo Peláez y Blausig Abogadas. Entendemos que en este momento de pandemia, en el que el cuidado de la vida es el tema central que nos une como civilización, como planeta, el tema de la renta básica universal viene a sumarse, pero también a separar aguas y a profundizar un debate que por lo menos acá en Argentina está en la agenda. Así que tuvimos la enorme fortuna de tener acceso a este libro hermosísimo de David Casasas. David Casasas está hoy con nosotras. David ya lo va a presentar Andrea, mi amiga, colega y compañera de todos los caminos. Hoy nos va a hablar de lo que ha escrito tan hermosamente en este libro y que seguramente les va en muchas ocasiones a emocionar, pero sobre todo a interrogar muchísimo. Es un libro que lleva a la reflexión y es un libro, como nos gusta a nosotras, para la transformación de la vida, del pensamiento, pero sobre todo de la vida en sociedad. Así que bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de charlas Seguridad Social para un Mundo en Transformación. Andrea. Bueno, muchas gracias, Pau, por la presentación. Aquí estamos entonces tenemos el gran gusto de estar con David Casasas, que desde que leímos su libro teníamos ganas de entrevistarlo, así que por suerte, gracias a la tecnología, lo estamos pudiendo hacer. David es cientista social, sociólogo, pero bueno, cientista social con mirada amplia, catalán, él está en Barcelona en este momento, y como comentaba Paola, es el autor de este hermoso libro que se llama Libertad Incondicional, es el título, El derecho a la renta básica universal. Por suerte hay una edición argentina, lo editó Ediciones Continente, así que está disponible para todas y todas que quieran profundizar en el tema. Bueno, David, para ir comenzando, lo que nos gustaría es si podés presentar a grandes rasgos la propuesta central del libro, que es esta renta básica universal y no condicionada, y que tiene como una de las características principales que debiera estar por sobre la línea de pobreza de cada país. ¿Nos podrías presentar cuál es el concepto, cuáles son los fundamentos principales? Y gracias por estar con nosotros. Sí, no, ante todo os quería agradecer también a vosotras el haberme invitado, y la verdad es que uno se pone a escribir estas cosas y estas cuestiones porque le interesa con la seguridad social para un mundo en transformación, ¿no? Con lo cual, encantado de participar también en vuestro ciclo y pensar cómo cuidamos estas vidas que están muy dañadas, ¿no? En un sentido muy amplio. Dañadas y cómo las cuidamos también en un sentido muy amplio. O sea, que muy contento de estar aquí. La renta básica es una propuesta que no la hago yo, es una propuesta que hunde sus raíces en la noche de los tiempos, pero tal y como se está definiendo hoy y presentando hoy en el debate académico y sobre todo cívico-político y de activismo, se define de la siguiente manera. La renta básica es una asignación monetaria, es decir, estamos hablando de ingresos, de cash, satisfecha por los poderes públicos de acuerdo con tres principios. En primer lugar, universalidad. La renta básica, o ingreso universal, o ingreso ciudadano, tiene muchos nombres en función del lugar en el que estemos, la percibe todo el mundo, sin exclusiones. En segundo lugar, incondicionalidad. Se percibe al margen de cualquier condición que acompañe nuestra existencia. Otras fuentes de renta, nuestra participación o no en el mercado de trabajo, formal, informal, del tipo que sea, formas de convivencia, discapacidad o ausencia de ellas, o diversidades funcionales, al margen de cualquier circunstancia. E individualidad, tercer principio. No la perciben los hogares, esto le interesa mucho al movimiento feminista, pero no solo, sino las personas. Sabemos que en los hogares también hay conflicto. Hay que añadir a eso
creo que lo comentaba Andrea ya, que la renta básica tiene que ser suficiente, es decir, por lo menos equivalente al umbral de la pobreza, si no pierde el potencial emancipatorio que podría tener. Es decir, la renta básica es interesante cuando nos aporta el poder de negociación que te da el tener la existencia garantizada. La renta básica de 2 pesos pues puede ser muy simpática, pero no sirve para los objetivos emancipatorios que nos planteamos. Por lo cual, 3 principios: una aclaración, que es que tiene que ser suficiente, y segunda aclaración, la renta básica no sustituye para nada, la gente que lo propone, no es mi caso ni el de los defensores de izquierdas, por entendernos, la renta básica para nada sustituye otras posibles prestaciones en especie de los regímenes de bienestar conocidos o por conocer, ¿no? Bueno, hay muchas más aclaraciones que hacer, pero ya las iremos haciendo durante la conversación seguramente. Me interesa mucho el tema de que tú desarrollas mucho en el libro del concepto de libertad, de cómo esta renta básica universal puede garantizar una efectiva libertad como un bien muy preciado que debiéramos tener en nuestras vidas, ¿no? Y que obviamente el capitalismo hace que no lo tengamos en el mundo del trabajo. Claro, porque yo en este libro lo que hago es manejar una noción de libertad que es la propia de la tradición republicana. Y aquí hay que hacer otra nota a pie de página, porque la idea de república también es una idea que se ha digamos, machacado, se ha destruido a base de decir que son repúblicas, regímenes que no lo son. Son regímenes, no sé si Argentina, o parcialmente, no sé si Francia, no sé si la República de Haití, no lo sé. Regímenes en los cuales no se atiende a algo central en la tradición republicana, que es el vínculo entre libertad y goce incondicional de recursos. ¿Qué recursos? Esto en Grecia clásica se declina de un modo particular, en la Norteamérica del 18 de otro, en la Revolución Francesa de otro. Los socialismos lo interpretan de otras muchas maneras, y hoy una de las posibles maneras de interpretarlo, digo yo, en este libro, y vemos otras personas, es la renta básica. A lo mejor la renta básica es una forma de interpretar contemporáneamente este vínculo central en la tradición republicana entre libertad y goce incondicional de recursos, en este caso recursos monetarios, pero insisto que esto no excluye otros tipos de recursos. ¿Por qué? Porque si no tengo recursos que garanticen mi existencia de forma incondicional, yo estoy sometido al arbitrio de terceros, de gente con la que convivo, de gente para la que trabajo, no con la que trabajo, sino para la que trabajo, porque he sido desposeído previamente, o desposeída, no sé, las burocracias estatales igual desenvidadas del poder popular. Es importante que contemos con recursos materiales y también simbólicos. La renta básica no lo resuelve todo para nada, pero es importante que contemos con recursos simbólicos, pero también materiales, y ahí está la renta básica, para que nos podamos aguantar la mirada, todos y todas, y a partir de ahí ir tejiendo una interdependencia realmente libre, respetuosa de la autonomía de todas las partes. Bien, si no hablamos de libertad en un sentido pleno. En cambio, vivimos en regímenes que son repúblicas, pero en los que impera o ha imperado o tiende a imperar una gramática política puramente liberal que nos dice que somos libres porque tenemos un carnet de identidad, un documento de identidad que no pone que seamos esclavos o siervos o siervas. Pero ¿qué pasa con las condiciones materiales de existencia? Bueno, pues la renta básica no es la respuesta contemporánea a esta cuestión, para nada, pero sí que es uno de los temas que podemos poner sobre la mesa para repensar este vínculo entre libertad y condiciones materiales y simbólicas de posibilidad de esta libertad efectiva, ¿no? Por ahí va un poco la música del libro y de un trabajo muy en grupo de mucha más gente, y que veis luego ya también lo comento. David, te hago una consulta. Nuestras sociedades están profundamente atravesadas por el neoliberalismo. La meritocracia muy vinculada a esa mirada, ¿cómo se enfrenta a la concepción o cómo la renta básica universal se enfrenta a esta manera de ver el mundo desde la meritocracia? Bueno, podemos hacer dos cosas. Bueno, vamos a hacerlo ordenadamente, porque la pregunta es muy clara y muy importante. Vamos a hacerlo ordenadamente. De entrada, lo que hay que hacer es combatir una idea de mérito que nos lleva a generar unos repartos profundamente desiguales de recursos, de posiciones sociales, etc., ¿no? La renta básica, en la medida en que, junto con otros recursos,
constituye la garantía de un derecho, por tanto hablamos de estructuras de derechos, lo que estamos haciendo es vincular pues la suerte que corremos en nuestras vidas de azares sociales, nada tienen que ver con el mérito, aunque haya mucho discurso sobre el mérito, ¿no? Sabemos que la riqueza es un producto social, un producto de factura colectiva, y que termina en manos de unos y no de otros, u otras, por todo tipo de azares sociales y circunstancias sociales muchas veces no vinculadas al mérito. Por tanto, de entrada, intentemos criticar, diría yo, esta visión de la emprendeduría, del mérito, esta visión atomizadora que nos convierte pues, en átomos desvinculados de un proyecto societario, que es lo que finalmente son las sociedades humanas, proyectos bárbaros o interesantes, pues son proyectos colectivos. Combatamos esa idea atomizadora de mérito tan propia de este mundo neoliberal, ¿no? Pero por otro lado, segunda parte del comentario a tu pregunta, yo diría, pero un momento, pero es que esto del mérito muchas veces está vinculado a la cultura del esfuerzo, este tipo de cuestiones, ¿no? Es muy dañino. Pero un momento, también le podemos dar la vuelta al calcetín y decir, un momento, es que tiene mucho mérito hacer según qué cosas. O está muy bien poder esforzarse. ¿Qué tal si hacemos un análisis, digamos, de estructura social y nos preguntamos cuánta gente en Argentina o en Colombia o en España y en el mundo en general tiene la posibilidad de sentirse satisfecha o satisfecho porque tiene el mérito de haber tirado adelante algo francamente interesante, sin ataduras y individualmente y colectivamente, ha tenido la capacidad de esforzarse realmente con algo con sentido? ¿Cuánta gente tiene esa capacidad? Solamente muy poco, y el gran sarcasmo neoliberal es que nos exhorta a algo que el neoliberalismo imposibilita, ¿no? Por tanto, yo tampoco regalaría la cultura del mérito o la cultura del esfuerzo. Yo lo que haría sería decir que el rey va desnudo, digamos, en garras neoliberales, eso es una gran farsa, pero oye, tiene mucho mérito, yo que sé, por ejemplo, encontrarnos nosotros tres hoy, nosotros tres, hablar de todo esto, porque nos hemos leído un libro, yo lo he escrito, y además yo también he leído cosas vuestras, y pues nos intercambiamos. El mérito está muy bien, y además aquí ha habido un esfuerzo. Yo no quiero regalar la cultura del esfuerzo, lo que no quiero es que me digan que me esfuerce en trabajos de una auténtica porquería, atado de pies y manos a gente que no me ha preguntado qué quiero hacer. Esa cultura del esfuerzo hay que impugnarla, pero la idea del esfuerzo está muy bien. La autorrealización está vinculada a eso. Lo que pasa es que eso es algo a lo que no podemos acceder o a la que no puede acceder la gran mayoría de la población. El gran drama es que este mérito y este esfuerzo es algo que es un cuento chino que decimos aquí. No sé si se dice allá, igual no es muy políticamente correcto. Es un mito que no guarda relación con las posibilidades reales que tiene la gente de tirar adelante proyectos suyos, ¿no? Individuales, insisto, y colectivos. No sé si me he enrollado mucho y he despistado, pero yo creo que a veces hemos de combatir ciertas ideas que vienen del universo neoliberal y otras veces lo que debemos hacer es combatirlas a base de mostrar lo vacías que están de contenido y el interesante contenido que podrían llevar si las definiésemos mejor y les diésemos el verdadero sentido que podrían tener, ¿no? O sea, esforzarse no está mal. Es que no podemos esforzarnos. El hámster que está en la rueda del hámster, el hámster que está en una rueda no se esfuerza, está corriendo sin saber por qué. Esforzarse es una cosa mucho más seria, mucho más interesante, que no podemos hacer. Hoy somos más hámsters que gente que se puede esforzar. Perdón, ya callo. Claro. Después de esa metáfora que nos das del hámster, que es un ser vivo que se esfuerza todo el tiempo, ¿quién puede decir que eso no es un gran esfuerzo, pobre criatura? Pero ¿a dónde va? ¿A dónde va ese esfuerzo? Hay una metáfora que me pareció hermosísima, que la encontré en las redes sociales, diciendo que nos dicen que no hay que dar peces, sino enseñar a pescar. Y no lo dicen los dueños del río, los dueños de los anzuelos, los dueños de las cañas, los dueños de todo. Entonces, es como que al hablar de renta básica universal, estamos hablando es que primero hay que empezar compartiendo el río, dándole a cada quien su caña, su anzuelo, y después sí enseñar entre todos, entre todas a pescar, ¿no? Claro, es que ellos quieren que pesquemos en su puñetero río, en su río, con las cañas que ellos nos dan, nos enseñen ellos y ellas cómo se usa, qué peces pescamos. Bueno, ahora también hay un debate sobre animalismo que ahora no entramos.
Claro, la idea es decidir a qué juego jugamos y si queremos jugar a ese juego o a otros juegos. Es decir, la incondicionalidad de la renta básica no está pensando que nos pongamos en el sofá de casa a no hacer nada. La incondicionalidad de la renta básica sirve para que nos juntemos nosotros 3 o nosotros 30.000, si es el caso, en un espacio cooperativo, donde sea, a decir que cuidado, igual nuestras vidas no están, ¿cómo era eso de la Biblia? Que nuestro mundo no es de este reino, lo girado, ¿no? Igual nuestro mundo no es de este reino, igual nosotros queremos hacer otras cosas con otra gente, de otros modos, y para eso necesitamos un poder de negociación para decir no, para poder decir sí a otros juegos, a otras artes pesqueras, ¿no? Si es que de lo que se trata es de pescar, ¿no? Es que sí, es muy importante que sepamos utilizar la caña, pero también tendríamos que saber, bueno, aprender, como decías tú, ¿no? Aprender colectivamente cómo la utilizamos, si utilizamos esta herramienta u otras, si nos orientamos a unas actividades u otras, etcétera, etcétera. Me temo yo que todo este discurso pues, de la emprendeduría, el esfuerzo, de la capacitación profesional orientada siempre al empleo en mercados de trabajo capitalistas absolutamente regulados de quien tiene la sartén por el mango. Bueno, todo esto a lo mejor es un mundo que tendríamos que poder dejar por el camino, ¿no? La renta básica sirve precisamente para resetear vidas, para salir de la rueda del hámster y pensar todo esto con mayor radicalidad, ¿no? O sea, yendo a la raíz de los problemas que tenemos en relación con todo esto. David, para nosotras y para Argentina, en la discusión que está en la mesa de todos los días, por suerte, es el tema de el mundo del trabajo invisibilizado que hemos hecho las mujeres históricamente, y que quizás esta renta básica universal para las mujeres, por ejemplo, que se está promoviendo desde un sector del feminismo argentino, pueda venir a darnos una herramienta muy útil para que las mujeres podamos empezar a ser dueñas de nuestro destino. Tú escribes sobre eso, ¿no? Sobre el cuidado de la vida y sobre este tema en el libro. Cuéntanos un poco cuál es tu mirada. Bueno, yo escribo sobre esto básicamente dependiendo de lo que muchas compañeras y algún compañero también están escribiendo y contando sobre estas cuestiones, ¿no? Para simplificar, sintetizar, yo diría que el debate sobre renta básica y género, no voy a vender un crecepelos, entre otras cosas, porque no tengo legitimidad para venderlo, pero en este debate, digamos que, o sea, voy a contar también críticas. Habría como 3 posiciones, bueno, lo resumo en 3 pasos. El primer paso sería decir, bueno, eso lo dice Carol Bateman, por ejemplo, la teórica de la democracia y teórica feminista norteamericana. Dice, una renta básica puede ser una suerte de contrapoder doméstico, ¿no? Es decir que no para decir que sí a otros arreglos y a otras formas de convivencia o de vida, pues muy claramente en espacios domésticos donde la gente, y muy mayoritariamente las mujeres, han de poder proponer, imponer otros arreglos que sean más satisfactorios. Pero al mismo tiempo hay otras compañeras que nos dicen, ya, pero cuidado, porque no es del todo cierto que la renta básica visibilice especialmente lo del trabajo de cuidados, porque la renta básica la recibe todo el mundo, no solo la gente que hace trabajos de cuidados. Y es más, en un mundo que todavía es patriarcal, porque obviamente con el patriarcado no hemos terminado, si damos un ingreso a todo el mundo, en este mundo patriarcal podría, bueno, alguien podría caer en la tentación de decir, bueno, chicas, si las mujeres ya tienen pues su paguita, pues que se dediquen a hacer sus tareas domésticas de las mujeres y pues todos contentos porque todo el mundo queda, digamos, indirectamente remunerado, ¿no? Por lo cual, cuidado con asignaciones monetarias de este tipo, porque podrían encerrar todavía más a las mujeres en casa. Otras autoras dicen, ya sí, pero un momento. Lo que vamos a intentar hacer es, 1, intentar pues, combatir vínculos patriarcales en el hogar, y 2, pensar si la liberación de las mujeres tiene que ver solo con salir al mercado de trabajo, porque bajo el capitalismo, o sea, estamos en el capitalismo, esto lo dice Federici, por ejemplo, bajo el capitalismo los mercados de trabajo explotan y de qué manera, con lo cual salir del hogar para caer en los explotadores mercados capitalistas, pues igual es un mal negocio, salir del fuego para caer en las brasas. Pensemos redes de apoyo mutuo,
cooperativismo en clave de género. Y aquí algunas defensoras de la renta básica dicen, bueno, está muy bien, pero tirar todo esto adelante es una idea muy bonita, pero puede ser muy complicado. Necesitamos todos, los hombres también, pero las mujeres también, y quizás especialmente, poder de negociación para ir articulando y generalizando pues, redes de apoyo mutuo, espacios cooperativos, etc. ¿Cómo transitar hasta ahí? Pues bien, la renta básica, como parte del derecho a la existencia material garantizada, puede ser una herramienta para ir poco a poco, con el paso del tiempo, sin demasiados vértigos y sin rompernos la cabeza cada dos días, un camino, o sea, una palanca de activación de muchos proyectos cooperativos de este tipo, de interés para los hombres, pero de interés también para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente no he cerrado el debate sobre renta básica y género, pero bueno, estas son algunas de las voces que se van oyendo por ahí, que yo de algún modo intento recuperar y elaborar un poco más en el libro, ¿no? Obviamente simplifico mucho, sintetizo mucho. En relación a eso también, David, lo que vemos es, cuando hemos abordado este tema, también nos han llegado publicaciones de algunos exponentes más de la derecha. Acá en América Latina, Andrés Oppenheimer, que es un periodista, pseudo intelectual, digamos, argentino, radicado en Miami, que en su libro no inventa nada, sino recoge la propuesta esta de renta básica desde los pensadores más de la derecha. Con lo cual también hay que tener a veces cierto cuidado en marcar bien las diferencias y los fundamentos, que obviamente son muy distintos, para no caer en esa trampa. Nosotros aquí lo vimos en las propuestas o las instrucciones que el FMI le daba al comienzo del gobierno de Macri respecto a los jubilados, ¿no? A tener una renta básica o una pensión básica universal que le garantice un ingreso básico a los jubilados, que en principio suena bien, pero esconde el peligro de dejar solo una jubilación o una pensión de un monto como la gente, digamos, un monto que realmente sirva para una vida digna, a aquellos que tengan los sueldos altos y que puedan pagarse un sistema de capitalización que les permita, hipotéticamente, una pensión o una jubilación de un monto más elevado. O sea, desde la derecha hemos visto que lo plantean desde bueno, el mundo del trabajo ha cambiado, eso vos lo mencionás en tu libro, vamos hacia la robotización, entonces garanticemos un ingreso universal a todo el mundo, y el que pueda insertarse en el mundo del trabajo y adaptarse a este nuevo mundo del trabajo tendrá un ingreso, y ahí sí entra el tema de la meritocracia, tendrá un ingreso, un buen ingreso que le permita tener una vida digna, y si no, le pagaremos el resto una renta básica que garantice que no se mueran de hambre, pero no nos da mucho más que eso, ¿no? Claro, sí, es muy interesante lo que dices y de hecho ya lo has contado todo tú, pero también para sintetizar, no, es que está muy bien visto es que yo creo que el gran conflicto está ahí. O sea, yo creo que la propuesta de la renta básica va a caer por sentido común. Ahora, yo creo que el gran tema no será renta básica sí, renta básica no. Ahora sí que este es el debate, en España, etcétera, pero en el futuro yo creo que va a ser renta básica sí. La cuestión es, ¿qué renta básica? Y yo lo que temo realmente, y hemos de pertrecharnos ante ello, es que cuando llegue el grueso, la derecha neoliberal, algunos ya lo dicen, porque ha estado, hay un tipo muy inteligente, por otro lado, un señor norteamericano, se llama Charles Murray, que tiene un libro que se llama In Our Hands, ¿no? En nuestras manos, subtítulo, un plan para sustituir el estado del bienestar, que propone, bueno, cultura del esfuerzo en su sentido, ¿no? O sea, evitemos la narcolepsia el cloroformo estatal, tan típico de la izquierda y de esta cosa colectivista de la izquierda, y hagamos una cosa, destruyamos cualquier tipo de institución colectiva, obviamente, todo esto, cualquier tipo de medida bienestarista, cualquier tipo de prestación también monetaria, de otro tipo, y dejemos esos unos cacahuetes en forma de renta básica. Como decías tú muy bien, bueno, si yo sencillamente tengo en Estados Unidos, o en Argentina, en Colombia o en España, pues unos pesos que me dan cada mes, pues yo al día 2 del mes ya me los he gastado todos comprándome en el mercado sanidad, educación, vivienda, etc. Es decir, yo creo que es muy importante que le demos la batalla
de la renta básica como parte de un paquete de medidas mucho más amplio, que es la forma, ahora estoy pensando mucho en el capítulo 24 del primer tomo del Capital de Marx, ¿no? Donde Marx nos dice, el capitalismo funciona a base de un proceso previo de desposesión de la gran mayoría. Y en esa desposesión no hay disciplinamiento. Pues bien, y ahí perdemos nuestras vidas. Pues bien, ¿cómo reapropiarnos hoy de nuestras vidas? Reapropiándonos de paquetes amplios de recursos público comunes, porque ahí la autogestión también es importante, y todos los híbridos también, articulando paquetes amplios de recursos público comunes que realmente pues, nos empoderen a todos en muchas circunstancias. Y eso no tiene nada que ver con desmantelar todas las instituciones colectivas y sencillamente pues, dar digamos, una paga para que no se ha dicho, ¿no? Para que la gente pues, vaya a la selva con un machete entre los dientes. Este no es el proyecto, digamos, civilizatorio, socialista o republicano democrático radical que yo abrazaría y que muchos abrazamos, ¿no? O sea, hay que vigilar con la posibilidad de una renta básica neoliberal. Y esto sí, el FMI ha tenido este tipo de tentaciones, y hay think tanks y partidos que entienden la lógica de esta posibilidad y a veces lo sugieren. La derecha alemana en algún momento también lo dijo, pero la izquierda alemana, con Linke enfrente, reaccionó en tromba con argumentos de forme parte de un paquete más amplio. Es decir, yo creo que la gran batalla será qué renta básica, no si renta básica sí o renta básica no. Y en Europa se está discutiendo en el ámbito de la Unión Europea esta implementación. Nosotros no hemos tenido noticias, pero posiblemente vos sí. Te quería preguntar eso, y si pensás que la propuesta que salió del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en un informe ahora de fines de julio, iría en esa línea. Obviamente que no estamos hablando de una renta universal, ni las características que estamos mencionando nosotros, ya que el informe básicamente plantea la implementación de una renta temporal durante la pandemia, financiada con una moratoria de la deuda, pero ¿pensás que iría en esa línea? A mí me parece muy interesante que el PNUD establece de un modo claro que la renta básica no es una cosa para debates académicos en países ricos, bueno, toda la riqueza también es un tema debatible, pero ya nos entendemos, siendo que los países en desarrollo tienen ahí una herramienta interesantísima para pensar otros horizontes y otros futuros, ¿no? La CEPAL me consta que también está trabajando en esta dirección y ha habido informes interesantes. Y a mí lo que me interesa también de la propuesta de la PNUD, que sí, que de acuerdo, es una renta básica temporal, cuando aquí pues solamente propondríamos que sea una de ciudadanía, etcétera, es que lo vincule de modo tan claro a la cuestión de la financiación y a la cuestión de que podemos entender, la renta básica no son dineros que caen del cielo. La renta básica va integrada a toda esta locura que ha supuesto el capitalismo financiero o sea, va integrada al sistema impositivo. Esto quiere decir que hemos de enfrentar el gran coloso que ha supuesto el capitalismo financiero y el capitalismo de la deuda. Aquí hay que pensar que la renta básica la recibe todo el mundo, porque es universal, pero aquí tiene que haber grandes procesos de transferencia de riqueza de los pocos, de quien más tiene, a todo el mundo, ¿no? Hay un gran proceso de transferencia de ingresos. Por eso es muy importante entender que la renta básica va integrada al sistema impositivo o va integrada también a una reflexión profunda sobre esta deudocracia en la que vivimos y cómo tocarla, ¿no? Entonces, el hecho de que la condonación de la deuda pueda ser una fuente de financiación de la renta básica en los países del sur, me parece que es una propuesta muy interesante. Y como también me parece interesante que por ejemplo, en Argentina se esté haciendo un trabajo parlamentario para pensar cómo hacer que las grandes fortunas aporten más. Es decir, aquí hay un problema de reparto de riquezas, que está muy polarizada, esa riqueza, y hay que repartirla de modos pues, razonables, como a través de una renta básica, pero obviamente hay que buscar mecanismos impositivos que nos permitan todo esto, ¿no?
Y en Europa, pues claro que el debate está muy en marcha. Lo que pasa es que en Europa hay un divorcio muy importante entre ciudadanía, movimientos sociales, por un lado, incluso bases de partidos de izquierdas y élites políticas, ¿no? Conocemos todos el famoso cortoplacismo de mucha gente que toma decisiones en la arena política. Bien, es verdad, y esto no lo voy a negar, que las dificultades pueden ser muy grandes porque digamos, el enemigo entiende perfectamente el potencial de propuestas como la renta básica, pero digamos, la ciudadanía precarizada, el precariado europeo organizado, masivo, claro que se ha interesado por la renta básica. Muchos partidos de izquierda europeos, como el Reino de España y de Cataluña, diría que el grueso, o sea, si no todos los partidos de izquierdas se han interesado y han debatido la cuestión de la renta básica, pero bueno, cuando se llegan gobiernos como este gobierno supuestamente progresista que tenemos en el Reino de España, que es progresista en algunos sentidos, pues bueno, hay cálculos, no sé si electorales, algo uno, o sencillamente la correlación de fuerzas no permite que eso se traduzca en decisiones un poco más, pues más concretas y que afiancen el tránsito hacia una renta básica efectiva, ¿no? Pero a nivel, digamos, societario, de movimientos sociales, de bases de partidos, de iniciativas ciudadanas a nivel europeo, ¿no? Estas iniciativas legislativas populares para introducir propuestas de leyes en el Parlamento Europeo, en este caso, ahora está una en marcha a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, de un proceso de recogida de firmas para poder trasladar al Parlamento Europeo una propuesta de ley, ¿no? A favor de la renta básica. A nivel de organización sociopolítica, claro que la cosa está muy viva, ¿no? La gente ha entendido cuál es el problema y ha entendido que el mercado de trabajo no garantiza ya seguridad y por lo tanto hay que buscar otros mecanismos, ¿no? David, hablas en tu libro de que la renta básica puede convertirse en una auténtica palanca para transformar dinero en medios de producción y de reproducción de la vida. Quisiera que explicaras un poco bueno, esta tesis, ¿no? Claro, si la renta básica no hay que entenderla solo como cash, ¿no? Estos son, y ahora no sé traducirlo en términos argentinos, pero en términos españoles serían 700 euros, ¿no? Algo más o menos equivalente al umbral de la pobreza, por ahí, salario mínimo interprofesional. No son solo 700 euritos que me dan. La renta básica es, y aquí el sociólogo Eric Olin Wright nos animaba siempre a hacer la distinción, la diferencia entre justificaciones estáticas y justificaciones dinámicas de la renta básica. Las estáticas es el decir, bueno, con 700 euros en el bolsillo, pues mucha gente, todo el mundo en España sale de la pobreza, porque eso es por encima del umbral de la pobreza. Está bien, está muy bien, muy bien. Pero hay otra cosa tan importante o más. O sea, pobreza no es solo privación, pobreza también es falta de libertad. Hay todo aquello que puede generar la disposición de estos recursos. ¿Qué vidas podemos poner en funcionamiento gracias a tener la existencia material garantizada? Pues en ese sentido, hemos de pensar que la renta básica no son solo esos 700 euros, sino que la renta básica se puede traducir, por ejemplo, en términos de tiempo que yo libero del mercado de trabajo para que, por ejemplo, nosotros tres nos sentemos con calma a pensar pues, un arreglo productivo, reproductivo o productivo y reproductivo que queramos tirar adelante y que hoy no podemos tirar adelante pues porque por falta de tiempo y por falta de capacidad de negociar con quien tenemos delante. Y sabemos que los procesos negociadores requieren de tiempo, ¿no? Los procesos negociadores también requieren propensión al riesgo, de intentar pues, abrirnos caminos sin temor a rompernos la cabeza. Bien, la renta básica también se puede traducir en términos de propensión al riesgo. Finalmente, la renta básica se puede traducir en términos de crédito en un doble sentido, en el sentido de crédito dinerario, pero no microcréditos de estos a lo Yunus, estos microcréditos que tengo que pedir a un banquero que es una buena persona, porque seguimos dependiendo de la benevolencia de alguien, sino es un crédito que realmente tenemos en el bolsillo como derecho de ciudadanía. Crédito como dinero que nos llega, pero también crédito en el sentido de confianza social que nos otorgamos todos y todas para que intentamos todos y todas, pues lo que sea, que ya nos vendrá a la cabeza ese camino, ese proyecto, esa iniciativa,
y con el derecho a una segunda, y a una tercera, y a una cuarta, y una quinta, y ulteriores oportunidades, que por cierto, este es un derecho que tienen unos pocos, el derecho a caerse y volverse a levantar, por lo cual, como que eso lo tienen unos pocos, no es un derecho, es un privilegio. Entonces, ¿qué tal si nos hacemos todos y todas con estos recursos que son, en el fondo, también medios de producción y de reproducción, en el sentido de que nos capacitan para sentarnos individual y colectivamente y pensar por todos estos mecanismos, tiempo, riesgo, derecho a sucesivas oportunidades, capacidad de poner en común muchas rentas básicas y a partir de ahí tirar adelante que sea un proyecto de desarrollo comunitario en no sé qué parte de Buenos Aires o de Argentina. ¿Qué tal si pensamos todo esto también como la oportunidad de, pues eso, de poner en funcionamiento todos estos proyectos? En la medida en que esto es así, la renta básica no es solo dinerito. La renta básica son medios de producción, con todos los límites que vosotras queráis, y de reproducción de la vida. Son herramientas que nos permiten repensar cómo producimos, qué, dónde, con quién, cuándo, etcétera, cómo nos reproducimos y cómo convivimos y cómo cuidamos la vida, ¿no? Junto con otras muchas cosas. La renta básica solito no te lo confiere esto. Ya lo hemos dicho varias veces. Es en ese sentido en el que hago esa afirmación en el libro, ¿no? No sé si ha quedado claro. Sí, pensaba mientras hablabas en la enorme oportunidad de poder saltar hacia una vida ecológica con la renta básica universal, porque cuando uno se plantea estilos de vida que sean más afines, más amigables, más comprometidos con el planeta, en no producir tanta basura, lleva tiempo. Claro. Todas las tareas que implica no contaminar llevan un tiempo vital. Entonces Claro. creo que además ecológicamente esta renta básica universal podría ser una gran apuesta para que los seres humanos en el planeta podamos destinar un tiempo a amigarnos y a transformar nuestros hábitos, a dedicarle tiempo a la vida del planeta, ¿no? Que es ser un poco más ecológicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Sí, no, esto Marx lo tenía muy claro. Él decía, no lo de la perspectiva ecológica, aunque en parte también, pero bueno, eso es otro tema, sino el tema del tiempo, ¿no? O sea, él decía, de entrar, o sea, el objetivo es luchar contra el capitalismo y construir una sociedad mucho más justa, pero de entrada lo que vamos a hacer es algo muy modesto, que es luchar por una reducción de la jornada laboral. ¿Para qué? Para tener más tiempo. De entrada, para descansar. Está muy bien. Y esto es muy humano. Pero inmediatamente después, para reunirnos, para pensar cómo queremos vivir y para organizarnos, para luchar contra este capitalismo que nos aliena, que nos explota, etc. Pues sí, claro, es decir, está muy bien que hagamos exhortaciones y hay que hacerlas, y además hemos de concienciarnos mucho, ¿no? Pero hagamos exhortaciones a un consumo responsable, a formas de producir distintas, la transición energética, esto es crucial. Pero ¿qué tal tener palancas que nos permitan precisamente pues, liberar tiempo para encontrarnos y contarnos métodos y procedimientos para poner todo esto en marcha? Y que sé cómo se monta una placa fotovoltaica. Igual que nos encontremos en un barrio y podemos hablar de esto y de muchas otras cosas, porque la transición es ecofeminista y otras muchas cosas. Para encontrarnos para contarnos eso y otras muchas cosas es importante, pero para eso hemos de salir de nuevo de la rueda del hámster, de ese empleo, de esos 17 empleos en los que estamos metidos y metidas, incluida la doble presencia de las mujeres, etcétera, actualmente. Es decir, sí, parar la rueda del hámster también es, o sea, también la queremos parar para repensar pues estas formas de vida y formas de producción y de reproducción de la vida, claro, por supuesto. Maravilloso, David. Te queremos agradecer muchísimo. No queremos tampoco abusar de tu tiempo. Seguramente cuando esto empiece a rodar por las redes, en la internet, aparezcan preguntas y si tenemos la fortuna de que de este lado del mundo podamos implementar la renta básica universal o otras modalidades, seguramente te estaremos llamando para que las pensemos y los pensemos juntas. Bueno, yo encantado de colaborar. Sé que hay gente en Argentina y en América Latina trabajando mucho en todo esto y bueno, si puedo contribuir con mi grano de arena, pues encantado de la vida y muy agradecido por el interés.
La verdad que nos dejas una entrevista súper rica, nos dejas un montón de temas para pensar, ahí estuvimos tomando nota para trabajar, así que bueno, muy posiblemente haremos otra entrevista dentro de unos meses para seguir pensando e intercambiando sobre estos temas. Mil gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por todo el compromiso de intelectual militante que también sos. Así que muchas gracias, David. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Un cariño grande. Igualmente. Bueno, esto fue nuestro ciclo de charlas, Seguridad Social para un Mundo en Transformación. Esperamos que les haya gustado, que les haya transformado ideas y que les haya convocado a seguir pensando en cómo cambiamos este mundo para que sea mucho más lindo, más justo, más igualitario y donde valga la pena seguir soñando y seguir viviendo. Bueno, un cariño para todos, para todas, para todos. David, hasta siempre. Siempre. Gracias.